Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de una pasión que tiene el pueblo hondureño, el fútbol. Y nuestro invitado de hoy, también un hombre polifacético, nos permitirá conocer muchos detalles de otros temas de trascendencia de país. Vamos a ir por partes esta noche. El profesor Edwin Pavón León, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido al banquillo, profe. Es un placer, ya cuando uno dice, asocia la palabra banquillo, pero no entiendo el sentido, he visto el programa, saludar a ese inmenso auditorio que usted tiene, estuve viendo el programa, sobre todo en su última edición, lo felicito, y aquí estamos, quitándonos un poquito de lo que ha sido la política, aunque no sé, puede ser parte del mismo, pero sobre todo pensando sin duda alguna en el partido. Bueno, vamos a ir por partes como lo planteábamos, profesor. En principio, ahora mismo ha salido de una tarea que le encomendó el Poder Legislativo a una comisión especial que usted presidió, el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo han analizado el escenario que ahora mismo tenemos cuando ustedes aprobaron, pero los estudiantes siguen en su posición de no ceder? Sí, yo creo, y casi utilizando las palabras de ellos, que el Congreso, que no les dio todo lo que ellos pedían, les dio una herramienta importante para que siguieran conversándose los que realmente tienen que arreglar el problema. Ahorita mismo creo que los estudiantes acaban de hacer una propuesta para reiniciar las clases el 26 y respetar las 11 semanas que establece la ley orgánica para que el periodo tenga validez. Claro, detrás de esa propuesta se mira que ellos precisamente quieren iniciar las clases minutos o horas después que se ha acabado el periodo de la rectora actual. La rectora termina el 25, ellos quieren empezar el 26. Ahí el signo que hay que apuntar extra es que lo han platicado con los docentes, quiere decir que docentes y estudiantes, o por lo menos los que dicen que representan a los estudiantes, el MEO en este caso, básicamente están unidos. Y también establece que quieren que todos aquellos nombramientos que se hayan hecho a nivel de decanos, por ejemplo, y de directores de los centros regionales, caduquen y que la Junta de Dirección Universitaria empiece a hacer las convocatorias para suplirlo o los concursos. Ese es el último ingrediente, pero sin duda alguna que se ha logrado algo importante, que las dos partes expongan sus propuestas de posible día o fecha para el inicio de clase. ¿Pueden ir más allá a nivel del Congreso? ¿Qué advirtió usted en la Cámara una vez aprobada la reforma? Una vez que se tiene esta modificación, pasado el 26 de septiembre, cuando tengamos un rector interino por 5 o 6 meses, ¿es posible que retome algunos temas la Cámara o como se quedó, se irá a esta elección del 2018? Básicamente yo creo que el Congreso hizo lo que tenía que hacer, porque lo hizo sobre todo bajo un principio fundamental, que las soluciones surgieran básicamente de lo que establece la ley orgánica. Fácil hubiese sido nombrar una junta interventora, una comisión de transición, poniéndole cualquier nombre, pero que fuera a descabezar los principales 3 órganos de gobierno de la universidad, el Consejo Universitario, la Junta de Dirección y la Rectoría, como querían los estudiantes. Nosotros lo que hicimos simplemente fue quitar algunas asperezas, algunos obstáculos que creemos eran fundamentales para poder iniciar bajo la ley orgánica y con los mismos actores un proceso que los llevara realmente a solucionar la crisis. ¿Por qué? Porque no es posible que un conflicto desde el 2005 y por el cual fue intervenida la universidad a través de la Junta de Transición y posteriormente que se volvió a reavivar en el 2016 y que también se buscó una mesa de mediación, hasta la fecha ninguno de esos 2 órganos haya podido dar con el meollo del asunto. ¿Y cuál era el meollo del asunto? La falta de voluntad de ambas partes. Porque imagínese usted que en más de 5 o 7 años no pudieron ponerse de acuerdo en la elaboración de un reglamento electoral. Y si en 5 años no se pudieron poner de acuerdo,
con esta reforma habrá capacidad, habrá entendimiento para llegar a un acuerdo en menos de 5 meses? Sí. ¿Por qué? Porque les quitamos y les cerramos algunas puertas que conducía a que pasara estrictamente por la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque esa voluntad es permeable si ellos realmente lo que andan persiguiendo, ambas partes, otro tipo de intereses. En este caso se cometió el error que cuando se aprobó la ley que los autorizaba o mandaba a hacer ese reglamento, se puso la palabra consenso. ¿Qué quiere decir un consenso? Que si aquí estamos nosotros dos y usted tiene un equipo de trabajo tras cámara que son 5 y vamos a lograr un consenso para establecer cuál va a ser la ruta crítica de este programa, con uno que no esté de acuerdo, no hay consenso y por lo tanto no va a haber programa. Como quedó ahora, está claro que si no hay acuerdo, entonces el tribunal procede y dice estas son las reglas del juego y vamos a la elección. Así lo ha dicho usted y el tribunal, una vez que a consulta de ambas partes avisora que no se va a llegar a ningún acuerdo, tiene 30 días entonces para hacer la convocatoria de elecciones. Hubo tensión, abogado Pavón, porque usted de principio dio un lineamiento que quizás no cayó bien. Recuerdo que dijo aquí todo esto pasa por el caso Julieta Castellano, se debe de ir. Al final, la reforma quedó aprobada en ese término. Sí, yo creo que nosotros pusimos 3 situaciones claras, pero queríamos ver la reacción de las partes y queríamos que ellos se dieran cuenta que sí teníamos la fuerza y que teníamos algún camino antes que ellos llegaran y que lo único que íbamos a hacer con lo que ellos nos dijeran, tanto los estudiantes en sendas reuniones de más de 10, 12 horas, y que tenían que convencernos de su tesis y convencernos a nosotros mismos que tal vez nosotros estamos equivocados. Entonces dijimos, la rectora tiene que terminar como lo dice la ley, el 25. No va a haber gobierno provisional porque los estudiantes no están para dirigir la universidad, los estudiantes están para estudiar y pueden ser consultados en algunos aspectos que a ellos les puede interesar. Pero los estudiantes querían ellos nombrar 13 personas en un gobierno provisional y 5 iban a ser estudiantes y tan siquiera no de la comunidad estudiantil. Ellos los iban a nombrar, iban a tener 3 docentes, representantes. Ya sabíamos entonces que iban a tener 8. Imagínense ellos tomando decisiones administrativas, académicas y manejando el presupuesto. Era algo tirado de los pelos o de los cabellos. Yo les dije, a menos que ustedes lo que realmente quieran es que el Congreso les diga, no, aquí no va a pasar nada, y nos quieran involucrar como que también nosotros no pudimos haber resuelto el problema. Y parece mentira, le resolvimos el 90% favorablemente de sus peticiones. ¿Hubo molestias? ¿Hubo caras desencajadas en esas reuniones cuando ustedes planteaban vamos a ir así? Porque a medida que se fue avanzando en el diálogo con las partes, se iban definiendo líneas que finalmente se aprobaron. Sí, claro que sí. ¿A quién le vio usted cara de molestia cuando dijo vamos así? Sin duda alguna que a los que más protestaron de manera educada, a veces forzando palabras y casi rozando la línea fronteriza con el respeto entre las partes, los docentes. Y los muchachos los docentes de la universidad. ¿De Aduna? Sí, de Aduna y del sindicato, pero sobre todo los de Aduna. ¿Fueron groseros? ¿Eran pesados? No que fueron groseros, sino que ellos prácticamente están a favor de los estudiantes y fueron a combatirnos las tesis que yo planteé, porque la forma en que manejamos las reuniones es que yo siempre planteé mi tesis de entrada. Y les decía, gobierno provisional, no estoy de acuerdo, no decía que era que no se iba a aprobar, sino que era mi tesis y salvaba la responsabilidad de mis compañeros, porque si no habían compañeros, pocos, pero habían que estaban a favor de la tesis de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, Edgardo Casaña quería también gobierno provisional, y yo les dije que no, y fue un debate, pero fue rico, y los estudiantes, me gustó mucho la posición, porque no estaban de acuerdo, pero no fueron insolentes, ni irrespetuosos, pero sí planteaban sus cosas como se deben plantear. La rectora Julieta Castellanos, cuando se encontró con ustedes, a sabiendas de lo que había planteado, y en el caso particular suyo como presidente de la comisión, ¿qué impresión le trasladó? Mire, yo tengo una buena impresión de ella.
en ningún momento perdió la compostura. Aún y cuando usted había dicho que se tenía que ir. Sí, y ella lo aceptó. Yo le voy a decir, antes de sacar nuestro fallo, la rectora nos dijo: Edwin, yo no voy a estar ningún minuto más, ni voy a encabezar alguna otra posibilidad de una tercería, de un interinato, o de que me voy a aprovechar que la ley de administración pública dice que cuando no sean sustituido, las personas que tienen que vacar por ley, estas pueden seguir hasta que se nombren a las personas que los van a reemplazar. Y después la rectora aceptó prácticamente el dictamen de nosotros en conferencia de prensa y agradeció que no hayamos violado la autonomía de la universidad. Entonces, ella también en su planteamiento con todo su equipo inicial, también fue muy fuerte en señalar por qué no estaba a favor de la tesis de los estudiantes, qué es lo que ha hecho ella y cuáles son los actos delictivos que a su juicio durante la toma de la instalación de los estudiantes cometieron y siguen cometiendo. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Edwin Roberto Pavón León, diputado al Congreso Nacional y un reconocido entrenador de fútbol en nuestro país. Al retorno, sin rodeo, nos va a contar qué tanta injerencia hubo de los partidos políticos presionando los estudiantes de por medio, poniéndose prácticamente la camiseta de algunas instituciones partidarias. ¿Afectó eso en la negociación? Después de la pausa tenemos la respuesta aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche Al Banquillo. Estamos previo al encuentro cumbre de este martes entre Honduras y Estados Unidos. Ya vamos a tocar este tema del fútbol que apasiona tanto. Profesor Pavón, los políticos, los partidos que la propia rectora dijo se metieron en este conflicto de la universidad, ¿qué tanto daño hicieron o siguen haciendo? Mire, voy a hablar estrictamente alrededor de la instalación de la comisión, los trabajos que hizo la comisión hasta llegar al fallo. Nosotros valoramos que sería peligroso si no poníamos una especie de líneas o un esqueleto o un espectro del cual pudiéramos trabajar sin salirse del mismo para evitar la contaminación. Y el primer punto que decidimos fue, antes de dar nuestras propias opiniones, antes de decir estamos a favor o en contra de lo que piden los estudiantes, decidimos dejarlo eso por último. Y lo que decidimos mejor es citar a todo el que nosotros creíamos que manejaba el tema de manera directa e indirecta y no agotarnos solo con los estudiantes y las autoridades, que eran los dos bandos enfrentados y que no se podían ni ver. Ahí no se contaminó. No se podían ni ver. No, entonces hablamos con los mismos profesores, con los trabajadores, hablamos incluso con gente que nosotros consideramos que sabe mucho de ese tema y es considerado notable en el país, como los rectores de las universidades, con gente que participó en la Junta de Transición, por ejemplo, como el abogado Jorge Omar Casco. Hablamos también con el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Medina, hablamos con Mauricio Díaz Burdet, como parte de la mesa de mediación, llamamos a la ministra de Educación, llamamos al rector de la Universidad Pedagógica, es decir, no nos agotamos solo en el enfrentamiento. Y eso nos sirvió, ¿para qué? Para aprender del tema, no solo desde el punto de vista de los dos bandos enfrentados, sino para saber también qué es la universidad, qué debe hacer la universidad y algún tipo de situaciones históricas del tema. Por eso es que yo le digo que desde el 2005 hasta el 2017 viene esto, y fíjese que en todos esos procesos los dos bandos enfrentados firmaron sendos acuerdos y recomendaciones que ninguno prácticamente cumplió. Y por último, ya al momento que hemos recogido todos los insumos de todas las partes, cantidades exageradas,
teníamos resúmenes ejecutivos de todo, hechos por el equipo técnico de la universidad. Y ya para decidir, no abordamos nunca el tema más conflictivo, que era nombrar un gobierno provisional. Nos fuimos en lo que nosotros coincidíamos, primero, que deben de haber elecciones legítimas y transparentes para que los estudiantes elijan su representante, que para poder existir estas elecciones debe haber un reglamento electoral, sacar la palabra consenso de ahí. Tercera, borrar, es decir, derogar aquellos artículos que había aprobado el mismo Congreso, en el cual le daban la posibilidad a los decanos que nombraran de dedo a los estudiantes, y que la solución tenía que seguirse en base a lo que decía la ley orgánica. Entonces, en eso nos pusimos de acuerdo, pero mire, de manera inmediata. Habían cositas de carpintería, como por ejemplo, que la Junta de Dirección Universitaria había perdido la facultad de nombrar al secretario general y se lo habían pasado a la rectora. Nosotros la volvimos a quitar y se la pasamos a la Junta de Dirección. Entonces de ahí nos quedó solo el tema clave y teóricamente más difícil. Entonces, ¿cómo entramos a la universidad? Dándole la posibilidad de que ellos nombren un rector o rector interina, como la dice la ley orgánica, o intervenimos desde afuera nombrando una junta de transición. Ese era el tema más complejo para nosotros, porque estábamos divididos y porque Edgardo Casaña se la había jugado directamente con los estudiantes de que era intervenir la universidad. Ahora, profesor, con todo este escenario que queda, ya ustedes me dicen que no tienen, y porque van a una actividad política, intención de retomar el tema. ¿Queda un escenario con una ley lo suficientemente clara para tener un nuevo rector con políticas claras en la universidad, o con el estudio que ustedes hicieron a la ley orgánica, piensa que el nuevo Congreso, en donde usted tiene la posibilidad de volver, de continuar, debe revisar algunos puntos de esa ley orgánica de la universidad? Sin duda alguna que sí. ¿Qué por ejemplo, revisaría? La ley orgánica está muy bien hecha, está bien conceptualizada. El tema, por ejemplo, que cualquier autoridad que llegue no puede nombrar de dedo las decanaturas o los decanos. Claro, la ley establece un procedimiento, pero lo que se hace o se hizo era prorrogarle su mandato y crear un interinato. Si nosotros sacamos un listado de los decanos y autoridades y directores de los centros regionales, algunos ya vacaron y están nombrados interinamente. Es decir, ese interinato es válido por esa ley, es legal, pero no es legítimo. La Junta de Dirección Universitaria, que al final es quien nombra, mediante todo un proceso transparente, al nuevo rector o rectora, 2 veces se le ha prorrogado su duración y están de manera interino. Y ese era el verdadero problema de los estudiantes. Ellos decían, Edwin, ¿de qué sirve que hagan todo esto si están dejando a los mismos que han hecho la crisis? Y están dejando a los mismos que son partidarios de la rectora y son los que van a tomar la decisión. Entonces les decimos, por eso es que el nombramiento va a ser momentáneo y temporal del nuevo rector. Ustedes váyanse a elecciones, aprueben ese reglamento, escojan a sus 18 representantes al Consejo Universitario, que representa el 33%, y ahí también hay profesores, y luego las autoridades, y nombren a la Junta de Dirección Universitaria con participación de ustedes. Entonces ya legitimamos también a esos órganos, pero es que ellos querían ya, y que desapareciera totalmente la rectora. No, y uno tiene que ser más pragmático, hacer un balance y sacar lo mejor. Al final, Edgardo Casaña, por ejemplo, que como lo hemos mencionado, ¿verdad? Era el más duro de convencer. No, en todo lo demás estuvo de acuerdo, pero fue la política que nosotros usamos. En lo que estamos de acuerdo, saquémoslo ya y todo, y solo nos quedamos cómo vamos a intervenir. Si dejamos que ellos lo arreglen a través de la ley orgánica, nombrando un rector o rector interina, o nos vamos con una junta de transición. Recibía línea de la gente de Libre, Edgardo. Mire, de lo que yo hasta ese punto, para mí sería fácil decir que sí, porque con él yo me llevo bien, ya estuvimos frente a frente en el tema de Imprema. Yo también fui el presidente de la comisión de dictamen cuando ellos tomaron el Imprema y él estaba dentro del grupo. Por cierto, terminó hasta procesado. Y ahí terminamos bien, ¿verdad? Y el Imprema ahora es de los institutos, después de tener un déficit actuarial de más de 80.000 millones, ahora tiene un déficit como de 16.000 millones.
Ahora bien, a mí me lo decía Casaña, no, yo tengo que mantener informado a Mel. Es más, él se salió un ratito y me dijo, voy a hablar con Mel porque tengo que ver cómo ahora que no aceptan la figura del gobierno universitario provisional, a ver qué dice. Es decir, Eso ahí me está, lo decía. es decir, ahí usted tenía claro de que Mel dictaba las pautas. Por lo menos a nivel del representante de Libre en la comisión, sí. Entonces, y al final él me dijo, Edwin, no voy a poder firmar el dictamen, voy a emitir un voto particular. Yo le dije a él, y se lo digo aquí, y es bueno hacer una valoración política rapidito. A usted conviene firmar el dictamen, porque este dictamen es histórico, primera vez que pasa una iniciativa ciudadana. Los del MEU acaban de dejar algo histórico también, pero no lo han dimensionado, y que se declara favorable. Además, se les dio muchas situaciones clave para que ellos sigan trabajando. Y vos no querés firmar. Le digo, a usted conviene firmar. No, pero es que tengo la orden de que si no vamos como gobierno provisional universitario a favor de los estudiantes no puedo firmar. Pero no te conviene porque, bueno, yo todavía lo sigo diciendo, lo dijo el presidente del Congreso, hacia afuera se dice, y pueden decir entonces que los estudiantes lo que andan buscando es otra cosa, y que la gente que los apoyaba, como en este caso Libre, anda buscando otra cosa. ¿Qué buscan? ¿Qué detectó? Poder, mire, aquí todo se resume en poder. ¿Y cómo Y el evitar? poder es el acceso a la magistratura del país o bien a cuotas de poder, y el hecho de que haya algún tipo de tensión, de quiebre antes de las elecciones, según el análisis de ellos, a ellos les favorece. ¿Y cómo evitar? Porque aquí encontrar personas químicamente puras y libres de un partido es misión imposible. Sí, sin duda alguna. Pero sí se han logrado meter los políticos. Del pasado Sí, se dijo que el Frente Unido lo Mire, manipulaba el Partido Nacional, ahora el MEU, gente El de MEU Libre, tenía que tener algo claro, y yo se lo dije a los muchachos. Esta comisión existe por culpa de ustedes. Nosotros tenemos que dictaminar a favor o en contra porque ustedes introdujeron la petición. Ustedes movieron al órgano político por excelencia y al órgano político más importante del país, que se llama Congreso Nacional, y que no es más que la suma de las fuerzas políticas del país, algunos ahora con otra formación ideológica y de querer resolver los problemas del Estado. Entonces va a haber conflicto. Pero fíjese que de los 5 o 6 artículos que tenía esa posición de ellos, todos se fueron por unanimidad. Por unanimidad. Solo el primero por mayoría, pero de ahí todo se fue por unanimidad. Ese es un gran mensaje hacia afuera. Yo creo que ahorita los estudiantes actuaron con inteligencia. Yo primero dije, no quiero estar en los zapatos de este muchacho, porque aquí lo que queda es entregar la universidad. Yo nunca les dije que entregaran la universidad, y ellos pueden en su momento corroborarlo. Antes de sentarlo no lo puse como condición, porque yo sabía que hasta ahí llegábamos como comisión, porque no lo iban a entregar. Después dimos el fallo y tampoco les dije que entregaran las instalaciones. Usted sabe que después se fueron ahí a hacer su relajo y bueno, todo siguen eso. sin entregarla hoy Claro, mismo. ¿por qué? Pero en este momento ellos dijeron, bueno, nosotros no tenemos el poder, esta comisión, para tomar una decisión, tenemos que ir a asambleas. Y me pareció lógico. Ahora ellos saben que la tienen que entregar. Solo que creo que jugaron una buena carta. Que se reunieron con los maestros, que supuestamente saben de eso, y planificaron su propio periodo académico, que va a empezar, según ellos, al día siguiente que sale la rectora, y que va a durar 11 semanas, y que tienen que los decanos que están de manera interina irse, y la junta de dirección llamar a concurso. No afecta tampoco a los nuevos. No, y le voy a decir algo, eso yo pienso que es lógico, solo que la rectora a lo mejor, y con buen criterio dice, tuvo buen ¿por qué no cálculo? empezamos ya las clases? ¿No tuvo buen cálculo doña Julieta, profesor Pavón? Yo creo que al final el hecho de sentar el principio de autoridad dentro de la universidad fue lo que les llevó a un rompimiento. Yo no voy a juzgar a ninguna de las partes, porque a mí me parece que doña Julieta hizo un gran trabajo en la universidad, si tomamos el ejemplo de lo que era la universidad antes, pero los movimientos sociales son cambiantes. ¿Y usted cómo reaccionó cuando del lado de Libre
también se le señaló a algunos miembros de la comisión que le estaban siguiendo el juego al partido de gobierno, que ustedes dejaban pasar todo. Es normal, es normal. No le generaba inquietud. Es la misma historia. Yo le dije a los estudiantes, yo no les voy a pedir a la universidad porque no la van a entrenar, no la van a entregar. Y ellos solo se reían entre ellos. Entonces, y cuando ellos reaccionaban de la forma que reaccionaban, no me preocupaba. Y ese discurso de que vos te pones la camisa del Partido Nacional o que vos estás a favor de eso creo que, aparte que me lo han dicho a mí, creo que Jorge Cáliz hace poco se lo dijo a Domingo Cruz Asensio. Es normal. Ahora bien, Libre votó por unanimidad en el resto de los artículos, que eran artículos torales e importantes. Entonces Libre se desmarcó en ese momento del problema de la universidad. Y yo sé que hay un sector de Libre muy radical, y yo me adelanto y puedo parecer irresponsable porque tengo también que, y le estoy abriendo una puerta libre para que conteste con todo respeto, pero algunos informes indican que un sector radical de Libre quiere que las cosas sigan igual, pero que hay otro sector más moderado que creen que ya no les conviene que los muchachos sigan con la toma de edificios. Es decir, ahí mismo hay división. Sí, sin duda alguna. ¿Cómo están trabajando la campaña? Normalmente se ve a los partidos considerados emergentes como aprovechados del momento para intentar mantener su status quo. ¿Qué ha dialogado con el directorio de la UD de cara a este proceso electoral que nos tiene en plena campaña ahora mismo, profesor? Fíjese que esta campaña ha empezado con menos efervescencia que en las que yo he participado. ¿Les pegó así? Sí, bien fría, bien tranquilo. Usted mira que no hay mucha papelería ni mucha publicidad establecida. Es más el movimiento a través de los medios y las redes. Y yo le viajo cada 3 o 5 días desde aquí hasta San Pedro Sula y tal vez voy a Puerto Cortés y a otros lugares y no crean, no hay mucho movimiento. Está igual, ¿no? Se ve poco afiche. El que más ha puesto ha sido Libre, se lo digo. Las vallas más caras y más grandes, por ejemplo, entre Lima y San Pedro, no, entre Progreso y San Pedro, que son 34 o 36 kilómetros, los lugares más estratégicos, ellos ya los agarraron. La gente de Libre tiene vallas muy caras. Nosotros que, bueno, todo el mundo quiere aprovecharse del momento, sacarle ventaja. Nosotros estamos sacando alguna publicidad pequeña, la que nos da nuestra capacidad económica, pero no estamos corriendo, eso sí, estamos haciendo trabajo desde los viernes, sábado y domingo, focalizados, 50 personas aquí, 50 personas allá, hablamos con ellos y ya estamos empezando a hacer las capacitaciones. Es lo que se puede hacer simplemente con el desgaste físico y no económico. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Edwin Roberto Pavón León. Al retorno, ya entramos al tema del fútbol. Sin casaca nos va a contestar el profesor Pavón, que ha dirigido la selección de Honduras, al Olimpia, al Maratón, dirigió en Choluteca también, entre al otros. Broncos, al Motagua, al España. Nos dirá, sin casaca, cuál es su 11 mañana ante los Estados Unidos, a quienes pararía si a él le tocara definir, con el equipo y con el respeto que tiene desde luego el profesor Jorge Luis Pinto. Ya volvemos. Sigue con nosotros don Edwin Roberto Pavón León. Así rápidamente unos temas políticos antes de entrar al fútbol, que es pasión. Lo de las credenciales, ¿cómo lo están manejando? Le señalan que no tienen los más de 30,000 ciudadanos para que los representen en mesa y al final terminan dándosela a los partidos mayoritarios. Mire, aquí yo no creo que hasta hace unos 10, 8 años nadie haya abusado de eso y que los principales son socadores. Las personas que sacan a los partidos chicos y después los terminan acusando son los mismos grandes. Y el grande que acusa a otro chico es porque el chico a lo mejor no se lo dio a ellos y se lo dio a otro. Pero todos los grandes piden credenciales. ¿A ustedes ya les tocaron la puerta de ahora bien, estas credenciales? Las tocaron hace 4 años y las tocaron hace 8 años. Ahora bien, la ventaja o desventaja es que, por ejemplo, hace 4 años yo manejé el departamento de Cortés y a mí me tocó manejar las credenciales. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos? Y por eso yo me hice de muchos enemigos de mi propio partido. Para entregar una credencial
se necesita que esa persona que la quiere haya sido capacitado en mesa y que traiga una foto de la reunión donde fue capacitado y que esa reunión haya sido autorizada por su servidor y yo mandar a una persona a ver si es cierto. Entonces, nosotros no pudimos capacitar ni el 60%, se lo digo aquí con toda la sinceridad del mundo. ¿Qué pasó con ellas? Se quedaron en la casa de César Jan y siempre he escuchado a Martín Pineda, que es nuestro máximo líder, junto a nuestro candidato presidencial, Alfonso Díaz Narváez, que ahí están en la casa de él y que las puede mostrar en cualquier momento. Yo le voy a contar algo, y aquí no me pueden decir si soy mentiroso o no. Nosotros teníamos una candidata alcaldesa por Omoa que nos mandó a pedir credenciales y le mandé una. ¿Una? Una le mandé. ¿La de porque ella o la no de quién? tenía a nadie. Pero aún así le mandé. ¿Y sabe quién se la llevó? Ezequiel Doblado. ¿Y Y cuántas tuvo mandó a pedir? problemas porque no las credenciales según las mesas de Omoa. Pero no tenía ni siquiera una persona capacitada. ¿Y cuántos votos sacaron en Omoa? Como una cantidad irrisoria. Al final, a nosotros nos pueden decir, como dicen a otros partidos en ciertos lugares que ni siquiera votaron por nosotros, lo que supuestamente nosotros teníamos que tener en mesa. Por ejemplo, a mí me tocó básicamente San Pedro. Yo solo pude llenar los lugares donde hay más urnas, como el Reyes, como la Pradera. ¿Y cómo lo llené? Bueno, yo tenía en ese momento como 4 o 5 equipos de fútbol entre masculino y femenino que Con yo apoyaba. amistades. Entonces los capacité a todos, y los llevamos ahí. Las que no pudimos, señores, aquí están. ¿Y llevan ese mismo sistema ahora? Sí, y hoy va a ser más difícil porque mañana miércoles, oígase bien, no, vamos a ver, ya falta, sí, va a ser un miércoles, creo que va a ser mañana, que en el Hotel Mediterráneo, si no me equivoco, creo que ahí puedo tener un error, se está capacitando un grupo. Y ahora que yo venía de San Pedro Sula y todo eso, buscando a las personas, y nosotros estamos llevando 35 personas que van a ser capacitadas, y esas 35 lo van a replicar acá en cada municipio del departamento, que son 2. Cada diputado nos tiene que llevar 10. Entonces son 20, son 200, tenemos 235, pero entonces, y ahí seguimos. Es casi imposible, y a mí no me da pena decirlo aquí, que nosotros tengamos el 100% del departamento de Cortés. Si nosotros tuvimos entre el 50 y el 60 hace 4 años, nosotros ahorita queremos no bajar de ahí y ver si acariciamos un 70%. Y las credenciales de los propietarios se las devuelvo al presidente del partido, y eso sí lo tengo que decir, y no vamos a tocar ni una sola de los suplentes. Es decir, ni siquiera las vamos a recibir. Muy bien, vamos al tema que también nos apasiona, el fútbol. Estamos Claro a que sí. escasas horas de un partido clave. ¿Cómo lo valora, profesor Pavón? Ese es el partido más caro de la historia del fútbol hondureño traído a valor presente. ¿Por qué? Porque antes de jugar contra Trinidad y Tobago, nosotros estábamos enterrados. Y resucitamos. Y nos costó salir del foso, porque Trinidad y Tobago tuvo 2 o 3 claras en el segundo tiempo, cuando quedamos 10 contra 10, y casi nos empatan. El equipo nuestro muerto sin pierna. Pero gracias a Dios ganamos, como yo había dicho, en un estado que puse, hay que ganar como se sea. Ahora que ya estamos vivos, oxigenados, descansados, y que ya pueden participar como 4 jugadores que no pudieron jugar por Amarilla, Donny Escobar, Ever Alvarado, Acosta, Mario Martínez estaba lesionado. Esos jugadores en automático, no por decisión del entrenador, no Está participaron. Béqueles también, que juega. Exactamente, y Béqueles. Entonces, jugadores, medio equipo descansado, porque el equipo hondureño quedó muerto. Ahora bien, Estados Unidos es el rival más duro que nosotros tenemos para ganarle en casa. ¿Por qué es tan duro Estados Unidos? Por el sistema táctico. Estados Unidos no se sale casi nunca del 4-4-2.
dentro de la CONCACAF es el que mejor lo maneja. Históricamente se ha identificado con ellos. ¿Y siente que así se pare en las próximas horas? No, con toda seguridad, y tómeme la palabra, jamás le va a poner una línea de 3 centrales o una línea de 5. Más bien nosotros en Trinidad y Tobago dejamos el 5-4-1 que normalmente usa Pinto cuando juega afuera y nos trabajamos con un 4-4-2 que fue más elástico, le dio posibilidades de concentración de jugadores en el medio campo, y nosotros hemos hecho en esta eliminatoria, en el primer tiempo del partido en Trinidad, el mejor fútbol. Entonces, contra Estados Unidos, como yo digo, vale un mundial. Y por primera vez Estados Unidos llega prácticamente con la única ventaja de la diferencia de goles. Ojo, de los 6-0 que nos metió, que eso nos tiene a nosotros con la obligación de ganarle a Estados Unidos. Estaría totalmente revitalizado, con una vida casi hecha, con el futuro asegurado y prácticamente con más de medio cuerpo en el Mundial, cuando esa persona, estamos haciendo uso de un lenguaje figurado, cuando esa persona había dejado de existir. Es decir, si Honduras gana este martes, Honduras, usted sentencia que tenemos más de medio boleto en mano para ir a Rusia. Mire, antes de jugar contra Trinidad y Tobago no teníamos ni el 30% del 100%. ¿Y hoy cuánto tenemos? Ahora, aunque usted no me lo crea, tenemos el 50% y dependemos de nosotros. Y si vale el hecho de jugar en casa, si eso marca algo importante, todo el mundo quiere definir el partido más importante en casa, póngale un 5% más. Y si usted se da cuenta que posiblemente Costa Rica y Estados Unidos vengan a jugar con Honduras ya clasificado, y que nos llevamos muy bien con Costa Rica, no quiero dar a entender nada, pero somos centroamericanos. ¿Qué tanto puede influir? Porque el otro clasificado ya es México y es el último partido. Y lo dirige un México colombiano. sí tiene problemas cuando viene a territorio hondureño. Si ahorita solo con Pinto fue que nos pudieron ganar, después que veníamos de perder de Canadá y nos metieron 2-0. Pero México no va a venir ni Costa Rica a meter la pierna estando clasificado. Y los equipos que prestan a los jugadores para que vengan a reforzar a las selecciones, llámese jugador de Costa Rica y de México, pueden negociar. Lo cupo, ya no, préstamelo, te lo presto, o sea, ya hay una flexibilidad en todo caso, y nosotros iríamos siempre con una presión a jugar de la manera más seria y con lo que es San Pedro Sula. Entonces, para mí, que Honduras llegó entonces a la mitad del camino, lo va a decidir en su propia casa. Si gana ese partido, se le abren las puertas de par en par, puertas que estaban cerradas e incluso con cadena, casi como tiene el MEU, la universidad, y se le abre para el Mundial. ¿Cómo pararía el equipo a sabiendas que ya para este martes recupera 5 piezas que no tenía Pinto? Aunque pierde a Emilio. Sí, ¿A quién pondría en esa posición? ¿Ever Alvarado o Armando Sánchez? No, para contra Estados Unidos me la juego con Ever Alvarado y con la posibilidad de ver, es que el entrenador tiene que decidir si va a buscar a Estados Unidos desde el inicio, si lo va a buscar una parte del partido. Uno divide el juego mentalmente. Usted vio que en Trinidad y Tobago el equipo se murió el segundo tiempo, muerto totalmente. ¿Cómo un entrenador, usted en la piel de Pinto, cómo pararía? Okay. Con el respeto y simplemente porque aquí más que entrenador, digamos que somos aficionados y queremos que Honduras gane y estamos dando nuestra opinión, porque he llegado a la conclusión que con Pinto tenemos formas diferentes de ver el fútbol y que ambas son respetables porque él ha logrado mucho y en este momento no está en duda su capacidad. A esta altura de ser seleccionado nacional, todos los entrenadores son buenos. Y se le juzga no por su capacidad, sino por si cumple o no los objetivos, los resultados. Klinsmann, usted vio todo lo que hizo en Estados Unidos, pero en un momento en que ya no obtenía los resultados y se fue. Ok, Pinto siempre ha jugado 5-4-1 y eso le ha quitado a la selección. La selección se miró de regular a bien jugando de esa forma cuando fue a jugar contra Paraguay y Brasil en una gira, donde jugaba de contra grande y Honduras chico. Y a defenderse sin pasar el medio campo. Honduras siempre para atacar se saltaba el medio campo.
pelotazo y allá vamos y la agarramos. Eso no debe pasar en San Pedro. Eso no lo hizo en Trinidad y Tobago. Hicimos nuestra mejor producción de gol porque ya entró también un jugador que gracias a Dios se miró bien, porque para mí es de lo más talentoso que hay en el país, y es Alexander López. Ahora bien, ya recuperó otros jugadores Pinto. En la cabeza de Pinto dice respeto a Estados Unidos, o lo respeto solo una parte, luego me le voy al ataque. Entonces yo creo que debe jugar con un 4-4-2, sin duda alguna. Muy bien, estamos esta noche con el profesor Edwin Roberto Pavón León. Después de la pausa, vamos a conocer cuál sería su alineación, que la tenemos pendiente. Ya regresamos. Seguimos con el profesor Pavón. ¿Cuál sería su alineación? Ok, sin duda alguna que Donny Escobar volvería al marco, Ever Alvarado de entrada, los dos Figueroas, tanto Maynor como el muchachito del Motagua, Figueroa, y por el lado derecho Bekele. En el medio campo, Acosta está fresco, está jugando en España, y con Alfredo Mejía, que es un jugador, fue de los jugadores más importantes en Trinidad y Tobago. Sin duda alguna que Kioto. Ok, ahí nos falta un jugador si vamos a jugar con línea de 4 en el medio. Entonces depende ese jugador quién va a ser, si va a jugar con 2 puntas. Si juega con Costly y Lozano, que es la pareja que todo el mundo espera, sin duda alguna entonces que Ellis ya no jugaría en punta. Entonces Ellis podría jugar tirado por una banda. Entonces sería... El sacrificado sería en este esquema suyo Alexander López. Básicamente sí, sí. Y acuérdese que Mario Martínez creo que ya va a estar recuperado, no estoy tan al tanto de eso. No está en el... bueno, entonces podría ser así, a menos que decida aguantar a Costly y de ahí utilizarlo como lo utilizó en Trinidad y Tobago, de relevo. ¿Y qué es lo conveniente? Viendo muchos factores. Uno, el horario. 3:36 de la tarde, en una ciudad que tendrá una temperatura promedio de 32, 33 sí, 32 grados. a 34. Costly de entrada con Lozano. Mire, es relativo, es que por eso uno del entrenador busca tantas excusas, hay tantas explicaciones que da. Costly se dejó de descansar, ya bueno 2-0, entró en el segundo tiempo, entró a nada, casi nos empatan, el equipo se cayó, pero más que todo por el hecho de que nos quedamos con 10 jugadores. Ok, entonces yo me la jugaría de entrada con él, sabiendo que es el partido más importante, entonces que cada minuto cuesta oro, y darle la posibilidad de encimar a Estados Unidos y ver si le puede hacer un gol. Y si el partido lo vamos sintiendo a nuestro favor y lo podemos ir ganando, imagínese Estados Unidos ahora volcado encima de nosotros, y nosotros con la posibilidad de un jugador como Ellis o Kioto arrancando desde atrás o en punta, y ya con Costly descansado. Entonces ahí es el plan estratégico del entrenador, si quiere ir a ganar el primer tiempo o quiere ir a analizar el juego, ver cómo viene Estados Unidos, aguantar un poco para luego ir al ataque más adelante. Son situaciones de estrategia. ¿Lo buscaría desde un principio? A sabiendas de que el que gane, usted me decía, tiene un pasaje prácticamente asegurado a Rusia. Sí. ¿Usted lo buscaría de entrada? Sí. Sin duda alguna que sí, porque yo creo que el hecho de jugar en casa, de tener 4 o 5 jugadores descansados que no va a tener Estados Unidos, la posibilidad de haber estado muertos y hoy tener un tanque de oxígeno y el valor que tiene este partido, que es un mundial, yo creo que la selección puede ser un partido lineal. ¿Qué es un partido lineal? Tratar de ser superior a Estados Unidos, pero ahí Estados Unidos tácticamente es muy bueno. ¿El factor físico va a pesar por el horario en que se juegue el partido? A los dos equipos, pero siempre hemos tenido lecciones históricas que normalmente a Estados Unidos le afecta muy poco. ¿Qué hacer para evitar una debacle que sufrió el fútbol hondureño rumbo a Barcelona 92? Le ganábamos 3-1 en el preolímpico a Estados Unidos. Y en el segundo tiempo nos terminaron ganando 4-3 en el Morazán. Mire,
Tenemos la ventaja de que tenemos 4 o 5 jugadores que ya representan más de un tercio de una alineación que no jugaron. Esos jugadores están enteros. Lozano lo jugó un tiempo. El mismo Costres lo jugó un tiempo. Pero aparte de eso, uno se puede cansar mentalmente al ver una situación desbordada que uno no puede controlar y que está en contra de uno. Eso puede llegar a dar problemas. Pero yo creo que en este momento los jugadores están conscientes de que son 3 puntos de oro. Entonces, yo creo que Honduras debe de tratar de mantener el equipo corto, las líneas cortas y hacer mucha posesión de pelota. ¿Qué del enemigo, profesor Pavón? Porque hemos visto las virtudes de Honduras. También hay sus defectos que Estados Unidos los puede aprovechar. Tiene la ausencia de Jozy Altidore, un jugador que por su potencia física siempre nos daña. No estará en el encuentro de este martes, pero tiene hoy por hoy uno de los grandes talentos de la Confederación de Fútbol. Pulisic juega en el Borussia Dortmund y es un jugador rapidísimo. ¿Se marca en zona un jugador de estos o marcación personal? Y le puedo sumar el caso de Bradley, que es su capitán y es un gran lanzador. El caso también de Denzi, que siempre nos hace goles. Sí, para mí el mejor jugador de Estados Unidos, ya por su creación y todo eso, es Clint Dempsey. Yo creo que ese es un jugador fuera de serie, que normalmente sabe dónde estar y ubicar la pelota. Y en la salida de Estados Unidos, Bradley. Creo que por ahí normalmente pasa esa interfaz que uno hace para empezar a crear el ataque después de salir de una situación donde uno fue atacado. Entonces, tácticamente son jugadores que no se les debe dejar mucho espacio. Ahora bien, la ausencia de Altidore es clave. Ese, en el 6-0, ese fue el que marcó la diferencia. Nosotros jugamos con 3 centrales, y los centrales no llevan a qué marcar porque él vino siempre a traer pelota. Siempre vino a traer pelota, hacían 2 pases y luego pasaba para este muchachito puntero derecho, que es el talento, uno de los mejores jugadores. Pulisic. Sí, y ese fue el que nos destrozó. Yo creo que el hecho de que no esté Altidore es una ventaja para nosotros. Acuérdese que igualmente Trinidad y Tobago perdió a su mejor jugador, que no jugó contra Honduras, el capitán que juega en la MLS, que es un jugador, es un 9 de casi 1.90. Exactamente. Ahora bien, Estados Unidos es muy difícil sacarlo de su juego. Por eso es que nos da problema esa frialdad y eso de no salirse de un libreto, de ser muy táctico, el estilo del fútbol europeo, eso es lo que nos hace daño. ¿Se siente que van a aguantar mañana los primeros minutos un ataque total de Honduras? Estados Unidos sabe de que Honduras va a arriesgar y sin duda, y sabe que normalmente nos han hecho daño con los pelotazos, como nos hizo México, los pelotazos a la espalda, pero espero que no juguemos con una línea de 3, que ahí es donde nos han matado con pelotazos. Con línea de 4 el jugador hondureño la maneja mejor. Y sobre todo, Maynor Figueroa juega prácticamente del centro hacia la izquierda, no como con una línea de 3, que al ponerse en el mero centro, normalmente tiene que estar combinando ambos perfiles. Pero cuando juega así, juega donde él mejor se siente. Hay cosas que son innegables, que nosotros le ganamos al peor equipo de la CONCACAF, que es Trinidad y Tobago, y que nos superó ampliamente en el segundo tiempo. Ahora vamos a jugar con uno de los mejores equipos de la CONCACAF. Entonces tiene que ser un partido casi perfecto. Si nos equivocamos, podemos tener muchos problemas porque ellos son más fríos que nosotros. No son invencibles, pero son superiores. Ahorita como selección están un escalón arriba de Honduras. ¿Pero se les puede ganar? Sin duda alguna. De eso no tengo la menor duda. Y tiene que ser mañana. ¿Qué deberá hacer Pinto y el 11 hondureño y los posibles cambios para ganarle a Estados Unidos? No, yo creo que él ya la tiene clara. Normalmente el entrenador, cuando sale de un partido como Trinidad y Tobago y 3 días después va a jugar, 4 días después va a jugar, no puede dormir. En el avión se le viene disparando el posible 11, viene recordándose cómo juega el rival y ya lo conoce. Yo creo que ese día ni siquiera se puede dormir. Yo creo que él ya tiene muy claro
el mapa del partido. Y ahora solo le toca a las personas que van a hacer el recorrido y que van a ejecutar sus instrucciones. Entonces, para mí, lo único, si yo quisiera saber algo, es saber si voy a jugar con línea de 5 o de 4. Para mí, esa es una decisión muy importante. ¿Va a ser un partido de muchos goles o cerrado? Fíjese que por lo que esté en juego, a veces estos partidos se abren. ¿Por qué? Porque le voy a contar algo. Si el primer tiempo queda 0-0, no hay que, todavía es un partido ganable. Pero si faltan 15 minutos y vamos 0-0, Honduras se va a abrir. Tiene que atacar. O sea que pueden atacar. haber goles en los últimos minutos perfectamente. Y cada gol que anote un equipo, como están en situación prácticamente iguales, porque Estados Unidos sabe que Panamá le va a ganar a Trinidad. Hace 10. Sí, entonces Estados Unidos dice, bueno, pero yo en el calendario después y por la diferencia de goles, pero cada equipo que reciba un gol mañana tiene que responder inmediatamente, porque está quedando afuera del Mundial. Cada equipo que reciba un gol mañana tiene que adelantar filas, y cada vez que estemos empatados o 0-0, Estados Unidos puede querer enfriar la situación y llegar en bloque, pero en base a posesión de pelota. El bloque no se forma solo por poner la línea junta, la posesión de pelota da bloque. En cambio, Honduras tiene que atacar permanentemente mientras no esté con mayor cantidad de goles que Estados Unidos. Profesor Pavón, muy amable. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y gracias por la forma de terminar, porque uno de la política pues ha aprendido mucho en Tegucigalpa, pero quiera si o no, uno necesita salirse un poco y hablar de lo que a uno le gusta y lo que a uno lo ha formado y lo ha apasionado. Deme el resultado mañana suyo. ¿Cómo queda? Como aficionado, 1-0, 2-1, y si alguien quiere decir 10-9, pero con tal que gane Honduras. No importa cómo, pero que gane. Así Gracias, es. profesor. Así es. Don Edwin Roberto Pavón León, esta noche con nosotros al banquillo por su sintonía. Muchas gracias. Quédese con nosotros, ya viene Fútbol a Fondo.